Buenos días, queridos seguidores de Norte Sostenible. Nos encontramos en las instalaciones de la EPS Grau de Piura para una edición más de su programa Piura Sostenible, un programa que busca abordar la problemática de la región junto a líderes sociales y expertos y especialistas en el tema. En esta mañana nos acompaña el ingeniero Marco Tulio Vargas, quien es el gerente general de la empresa prestadora de servicios Grau, que es encargada de los servicios de agua y desagüe. Buenos días, ingeniero, y muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días, muchas gracias a ustedes. Ingeniero, comencemos por la pregunta que miles de piuranos se estarán haciendo. ¿Cómo hemos llegado a esta situación de esta grave crisis hídrica? Bueno, la situación de la crisis hídrica tiene varios componentes, ¿no? Uno de ellos es que hace muchos años no se hace una inversión en infraestructura hidráulica. Ustedes saben que Puechos poco a poco ha ido disminuyendo su capacidad de producción de almacenamiento y actualmente tiene menos del 40% de almacenamiento. Esto, además, solamente considerando el río Chira. En cambio, en el río Piura no tenemos ninguna infraestructura hidráulica que nos permita almacenar el agua en épocas de lluvia, ¿no? Entonces, cuando llueve, el agua se va al mar, se pierde y no lo almacenamos para mejorar la agricultura tanto del Alto Piura como también mejorar el abastecimiento de agua a las poblaciones que dependen actualmente solamente del Puecho. ¿Usted considera que básicamente es la falta de inversión en infraestructura o hay otros factores Bueno, más? algunos los factores externos, que son los factores climáticos, ¿no? Que han originado pues sequías en diferentes partes del país, ¿no? Y también no solamente afecta al Perú, sino a toda la región de Latinoamérica. Tenemos problemas en el Ecuador, en Colombia, falta de lluvias. Y básicamente la falta de lluvias en el Ecuador es que origina que tengamos un déficit hídrico en nuestro río Chira, ¿no? Ingeniero, ¿cuál es el porcentaje de la población en Piura que no tiene acceso a agua potable? Se hablaba de un 40%, habían otras estadísticas como que somos la cuarta región después de Lima, ¿no? Y otras más, uno estaba también ahí, y Loreto, con menor acceso de agua potable las 24 horas del día sobre todo. Sí, bueno, justamente nosotros tenemos una diferencia notable entre localidades, ¿no? Hay localidades donde solamente reciben 4 horas de agua al día, ¿no? Y en algunas otras localidades este es todavía peor porque reciben interdiario el agua, ¿no? Entonces, también hay zonas donde tenemos 24 horas del día, ¿no? Entonces, existe una diferencia notable, pero en promedio las horas de agua que damos a la población es alrededor de 14 horas, ¿no? Está entre las zonas que tienen buena cobertura y las zonas que tienen bastante déficit, ¿no? Frente a la situación que estamos atravesando con varios cortes programados, ¿no? Con los pozos que se deterioran o se malogran con frecuencia, ingeniero, con el tema del cambio climático que usted bien ha mencionado, ¿qué medidas ha adoptado la EPC Grau para evitar, ¿no?, que Piura se quede sin agua? Bueno, a partir de que nosotros como TAS nos hicimos cargo de la empresa, se ha venido reformulando los proyectos para poder tener una visión de más amplio plazo, ¿no? Y uno de ellos es que estamos realizando, por ejemplo, un estudio del acuífero subterráneo para construir 5 nuevos pozos en Piura Castilla, 26 de octubre. También hemos insistido bastante a través del Ministerio de Vivienda para que por fin se concretice la contratación de la ampliación de la planta de Curumuy, que ya el día de ayer, antes de ayer, se ha dado por consentida la buena pro, y este proyecto involucra la elaboración de expediente técnico y ejecución de obra simultánea. Entonces, esa es una ventaja porque permite que quien va a construir haga un buen expediente técnico, ¿no? Nosotros, por nuestra parte, venimos insistiendo ante el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, desde OTAS, para que en este proyecto de Curumuy se incluya un sistema de abastecimiento de agua cruda que no sea tan vulnerable. Actualmente nosotros dependemos del canal Daniel Escobar y cuando se corta el servicio del agua tenemos graves problemas de abastecimiento en la planta de Curumuy porque es la que está más alejada de Puechos. Entonces, para eso estamos planteando que se construya al lado de la planta de tratamiento un reservorio de agua cruda para que por lo menos tengamos almacenamiento de 15 días de agua, ¿no? De tal manera que si se corta el canal no tengamos
la posibilidad o no haya la posibilidad de que el agua se quede a lo largo del canal y no llegue a la planta de Curumuy. Y la otra alternativa que hemos planteado también es que se traiga una tubería de agua cruda desde Puechos. O sea, el agua entubada hasta Curumuy y hasta la planta de Sullana y hasta la planta de Curumuy para asegurar que el agua que viene en esa tubería sea única y exclusivamente para la planta, o sea, para consumo humano. Y eso para evitar que los famosos robos. Así es, así es. O sea, a lo largo del canal existen un sinnúmero de agricultores que inclusive ni siquiera están legitimados, ¿no? Y hacen uso del canal, del agua del canal a través de motobombas. Y cuando hay problemas, como el que venimos atravesando actualmente desde el día 24, estos agricultores no respetan ni siquiera los acuerdos de la Junta ni nada. Ellos simplemente conectan su motobomba y se roban el agua, ¿no? Entonces, para eso nosotros tenemos que actuar conjuntamente con el proyecto Chirapiura y los demás interesados, con el caso de Sinersa, que es la hidroeléctrica, estar patrullando todos los 54 kilómetros del canal para que no se roban el agua. Pero bueno, como el patrullaje no es permanente, pasa el patrullaje, nuevamente se conectan y en ese plan estamos, ¿no? Este proyecto de ampliación, que por cierto usted menciona que se ha aprobado ayer ya, ¿cuándo estará listo? ¿Y por qué ha demorado tanto? Porque esta es como la cuarta convocatoria. Sí, bueno, inicialmente se hacía el proceso, un procedimiento normal de convocatoria, que era elaboración se hacía primero, se convocaba la elaboración del expediente técnico. Una vez que se tenía el expediente técnico listo, recién se convocaba la obra, ¿no? En este caso se venía convocando la obra con un expediente técnico ya desfasado y desgraciadamente pues nadie quería postular porque el expediente estaba mal hecho. Entonces actualmente se está convocando ya la elaboración de un nuevo expediente técnico, una actualización del expediente técnico, un mejoramiento del perfil de preinversión y a la par va la construcción. Entonces este proyecto dura 3 años, ¿no? Son 6 meses de elaboración de expediente técnico y 24 y 30 meses la ejecución de la obra. O sea que estamos hablando de que en 3 años ya podríamos por lo menos estar un poco más aliviados en Piura. Claro, yo considero que en 3 años, bueno, y todos tenemos la esperanza de que con la ampliación de la planta, porque se está triplicando la producción de la planta, podamos abastecer con mayor cobertura a todas las zonas de Piura, Castillo y 26 de octubre, porque no solamente involucra la ampliación de la planta, sino que también la construcción de reservorios. Estos reservorios van a permitir distribuir a lo largo de los distritos mencionados presión y cantidad de agua, ¿no? ¿Cuánta capacidad de producción tiene ahora la planta y en cuánto se incrementaría con el proyecto? La planta actualmente tiene 600 litros por segundo y se está ampliando con 2.000 litros por segundo, o sea, estaríamos llegando a 2.600 litros por segundo. Ingeniero, me gustaría que toquemos el tema de la EPC Grau, ¿no? Es una empresa bastante cuestionada, ¿no? Que está atravesando una situación financiera bastante crítica y usted debería explicárnoslo un poco mejor. ¿Cuál es la situación actual de EPC Grau? Sí, bueno, en realidad la situación de la empresa es crítica. Tenemos una declaratoria de insolvencia desde el año 2001, ¿no? En donde la Junta de Acreedores, la Junta de Accionistas de esa época acoge el proceso concursal y asume las deudas de ese momento. Lo que pasa es que se asumieron todas las deudas que tenía la EPC Grau en ese momento, que sumaban alrededor de 320 millones de soles, ¿no? Incluyendo deudas que no correspondían a la empresa, sino que eran deudas generadas por proyectos de inversión que hizo la Unidad Técnica Especializada de FONAVI en asentamientos humanos y localidades que no correspondían al ámbito de la EPC Grau. Pero sin embargo se cargaron a la EPC Grau. Y dentro de ese plan de reestructuración venimos ya prácticamente con más de 20 años pagando a los acreedores. Actualmente hemos pagado ya más de casi el 40%, estamos debiendo 180 millones de soles a los acreedores, pero eso nos genera un pago mensual de casi más de 1 millón de soles, ¿no? Paralelamente a eso, posterior a esto, debido a los fenómenos del Niño, al deterioro de la infraestructura a lo largo de estos años, porque durante estos años no ha habido una inversión en mejoramiento de la infraestructura.
¿no? Recién este gobierno está haciendo una inversión fuerte en la infraestructura sanitaria. Entonces, esta infraestructura se ha ido deteriorando y eso ha generado, pues, sobrecostos de operación y de mantenimiento y además falta de credibilidad en la empresa porque se han ido acumulando deudas. Y estas deudas del 2014 para acá suman 120 millones de soles. Entonces, 120 más 180 estamos con 300 millones de soles de deuda. Y lo peor de todo es que eso genera, como toda persona cuando está en Infocor, nadie le quiere prestar plata, nadie le da crédito, nadie quiere hacer negocios con ellos. Esa es la situación de la EPC. La situación de credibilidad está prácticamente muy baja y pagamos sobrecostos por la reparación y mantenimiento, que normalmente costaría 10 y acá tenemos que pagar 20 porque nadie quiere venir a hacer, ¿no? Y eso acumulado por varios años, pues nos pone en una situación bastante difícil. Y estas deudas que vienen acarreándose generan además juicios que a su vez generan embargos. Entonces, prácticamente todos los días tenemos embargos, ¿no? Embargos, y lo peor de todo es cuando embargan un monto, embargan en las 5 cuentas que posee la EPC Grau, y de ahí para recuperarlo de las otras cuentas son más o menos 3 meses hasta que el juez dictamine que nos pueden devolver eso, ¿no? Pues eso es un círculo vicioso que nos está llevando prácticamente a una situación ya insostenible, ¿no? Ahora, también ustedes le mantienen una deuda con el PECH. Sí, con el proyecto especial Chirapiura por el servicio de los canales, ¿no? Tenemos deuda con el ANA por el abastecimiento de agua cruda, tanto de los acuíferos subterráneos como de los acuíferos superficiales. Tenemos deuda con las UNAS, casi, casi 10 millones de soles de deuda a las UNAS por multas que nos ha puesto, ¿no? Por multas que ha puesto porque no podemos cumplir con los estándares que se exigen, ¿no? Entonces, justamente esa es una situación que yo siempre he reclamado. O sea, ¿cómo puedes medir a una EPC quebrada con estándares de alta competitividad, ¿no? Si no tiene los recursos, entonces si tú lo empiezas a multar, más bien peor, cada vez vas a ir perjudicando más a la empresa, ¿no? Entonces, y lo peor de todo, lo peor de todo es que eso resta credibilidad porque nadie quiere hacer trabajos para nosotros porque hay un montón de gente que se le debe. Exacto, es insostenible, como usted bien menciona. ¿Y qué salida frente a esa crisis económica? Bueno, venimos trabajando desde LOTAS también el tema de qué hacer con la deuda, ¿no? Tanto la deuda concursal como postconcursal. Se ha planteado a través de los congresistas de la República de acá de la región un proyecto de ley que permita capitalizar las deudas, o sea, que las deudas pasen de ser pasivo a ser capital social, ¿no? En documentos, lógicamente, ¿no? Y ese capital social se entrega al Estado y el Estado entre como socio de la empresa, porque la empresa es actualmente municipal, entonces sería una asociación privada, pública-pública. 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 El gobierno central con las municipalidades entrarían y con la posibilidad de que esta deuda que se pasa a capital podría recomprarla a la EPC en un plazo máximo de 30 años. ¿Y ese proyecto de ley que están impulsando los congresistas piuranos, cómo va? Sí, bueno, la semana pasada tuvimos una reunión con algunos, inclusive con uno de los vicepresidentes de la Cámara del Congreso, y bueno, también nos ofreció apoyar la idea. El único problema es que la única empresa a nivel del país, de las 50 empresas de saneamiento, la única que está en proceso concursal es la EPS Grau. Entonces, esa era la principal traba, que una ley no puede salir con un nombre propio. Entonces, nosotros somos los que estamos en proceso concursal y la única empresa que está en la situación tan caótica como está, porque 25 años de deterioro de infraestructura ha llevado pues al colapso prácticamente de la empresa, ¿no? Las plantas de tratamiento todas tienen más de 50 años, o sea, no ha habido una inversión, ¿no?, que mejore la infraestructura. Ingeniero, ahora, con el tema ¿nos puede explicar, por favor, cómo
se produce el agua, ¿no? O sea, de qué fuentes se produce el agua que consumimos todos los ciudadanos, porque la mayor parte de gente no desconoce este tema, ¿no? La planta de tratamiento y el tema de los acuíferos también. ¿Puede Sí, explicarnos, por favor? sí, bueno, nosotros nos abastecemos de dos fuentes, la fuente superficial y la fuente subterránea. La fuente subterránea es todos los pozos que tenemos a nivel ¿cómo se llama? A nivel de todas las 5 localidades, de las 5 provincias que manejamos, ¿no? Y también lo del acuífero superficial, que básicamente proviene del río Chira, ¿no? Del río Chira. Pero este río Chira no solamente nace en el río, ¿no? O sea, en la presa de Puechos no se hace el agua se hace en la parte alta, ¿no? Y por eso En los páramos, en digamos. los páramos, en la parte más alta donde hay lluvias, donde hay humedad permanente, ¿no? Y por eso justamente que la EPS Grado desde hace 2 años atrás inició un proyecto que es el mecanismo de retribución ecosistémico. ¿En qué consiste? Todos los que usamos el servicio de agua potable pagamos una cantidad en nuestro recibo, que es el 1%, ¿no? Y ese 1% se hace un fondo que permite desarrollar proyectos en la parte alta de la cuenca, ¿no? Recién nosotros estamos elaborando el proyecto para poder actuar. Y esto va a permitir que los contribuyentes, como se denomina, o sea, los que viven en esa zona, contribuyan a mantener el ecosistema de tal manera que se permita captar el agua, ¿no? Y evitar que cada vez tengamos más sequías, porque si hay deforestación, hay arrastre de suelos en la parte alta, lógicamente se va a quedar desprotegido el ecosistema, va a quedar degradado y no va a generar agua. Entonces tenemos que contribuir a que se genere el agua allá y estamos en ese proyecto que ya se inició. Felizmente hemos tenido acercamiento con las comunidades de la parte alta de Ayabaca, ¿no? Que es donde nace la cuenca del Chira, ¿no? Se alimenta gran parte del Chira y eso nos va a permitir tener una interacción con ellos para que nos ayuden a cuidar el agua. Una vez que llega al río, desde el río nosotros tenemos un sistema de captación, ¿no? Tenemos un sistema de captación por bombeo desde el río hasta nuestras plantas. En el caso de Sullana tenemos 2 captaciones, una del río y la otra que viene del canal de derivación a nuestra planta de Sullana. De Curumuy tenemos una captación solamente que viene del canal de derivación. En la planta del Arenal también tenemos 2 captaciones, una en el río y otra que viene del canal norte. Entonces, desde ahí ya empieza el costo del agua, ¿no? Tenemos que bombear el agua cruda hacia nuestras plantas. Una vez que están en nuestras plantas se hace el tratamiento de las aguas, ¿no? A través de filtros, con la adición de insumos químicos, hasta que podemos tener el agua potable y transparente como es el que llega a la población. Una vez que se tiene la planta, tenemos un sistema de distribución. De ahí, de la planta se bombea a los reservorios de cabecera y de los reservorios de cabecera se traslada hacia las redes y hacia las zonas donde distribuimos el agua. Entonces, todo eso también significa un costo, ¿no? Para que pueda llegar el agua a nuestra llave y poder recibir el agua en nuestra casa. Ingeniero, ¿cuál es la situación de los 40 y tantos pozos subterráneos? Bueno, por eso también al principio dije que estamos haciendo un estudio de prospección geoeléctrica para poder perforar nuevos pozos. La mayoría de los pozos que se han perforado en los últimos años están salinizándose, ¿no? Y eso se debe a dos cosas. O el acuífero está contaminándose por algún lado o debido a la perforación indiscriminada de pozos sin un control, al perforar se está contaminando el acuífero, llevando los acuíferos superficiales, que son salobres, hacia el fondo del acuífero, que es el acuífero de agua dulce, ¿no? Entonces eso ha originado que varios de los pozos tengamos que cerrarlo, ¿no? Ya vamos cerrando 5 pozos porque se ha salinizado. Por eso es que queremos recuperar, porque si bien es cierto, tenemos la alternativa de Curumuy, también es cierto, ¿no? Como hoy día estamos viviendo un déficit hídrico, ¿no? Entonces, por eso tenemos que ver la manera de abastecer de otra fuente
y no depender de una sola fuente, ¿no? ¿Cuántos pozos tenemos activos? Ahorita tenemos 29 pozos activos. 29. ¿Y cuánto producen en total? Bueno, alrededor de 800, entre 800 y 900 litros por segundo. Eso si lo sumamos con Con la planta son 1500 litros. 1500 litros. ¿Y cuánto está consumiendo la ciudad de Piura requiere actualmente 2400, entre 2200 y 2400 litros por segundo. Eso quiere decir que no alcanza. No alcanza. Y por eso las restricciones. Y por eso es que tenemos restricciones tanto de presión como de cantidad. O sea, hay zonas donde, como le dije, se les abastece 4 horas al día, 6 horas al día, ¿no? Y hay zonas donde sí, por la misma topografía de la zona, tienen la facilidad de tener toda el agua a las 24 horas. Ahora, con esta inversión que está haciendo el Ministerio de Vivienda en la ampliación de la planta, que más o menos se va a triplicar según lo que usted menciona, ¿alcanzará? ¿Será suficiente para tener agua las 24 horas del día como debería ser? Bueno, de acuerdo a los cálculos que se han hecho, se estima que la producción de agua va a tener como mínimo un promedio de 18 horas diarias, ¿no? O sea, 18 horas diarias, que es lo ideal, ¿no? Porque normalmente, pues, las últimas 6 horas son las horas en que la gente descansa, a excepción de los que trabajan de noche, ¿no? Pero además de esta inversión de Curumuy, hay que resaltar que también ya se otorgó la buena pro del proyecto de los asentamientos 105 humanos. asentamientos humanos. No. Este proyecto es de 14 asentamientos humanos y de la planta de tratamiento de agua potable de Sullana. O sea, ya tenemos 2 proyectos en camino que suman alrededor de 1.000 millones de soles, ¿no? Esto es una inversión fuerte que definitivamente la EPS Grau no lo podría hacer, y por eso es que lo está haciendo el gobierno, ¿no? A través del gobierno central, a través del Ministerio de Vivienda. Y 1.000 millones de soles para pagar con la tarifa nos demoraríamos, pues, 100 años, ¿no? Entonces no se podría pagar con la tarifa. Hablando de tarifa, con todas estas inversiones, sabemos la situación que está atravesando el EPS Grau de manera en el aspecto económico. ¿Se va a incrementar la tarifa de agua para los piuranos? En algún momento se hablaba de esa propuesta. Bueno, la tarifa está regulada, ¿no? El Estado interviene no solamente aportando las obras que está aportando, sino interviene a través de la reglamentación. Y para eso está el fiscalizador, el supervisor, que es la SUNAS. La SUNAS es quien establece al final los montos que se tienen que pagar. Y además establece dentro de esta regulación que haya un subsidio, que los que más podemos pagar, paguemos por los que menos tienen, ¿no? Entonces, justamente de lo que se trata es de que haya una equidad en ese sentido, de que tú tengas la posibilidad de pagar, pero también nace la otra inequidad, que justamente las zonas que menos pagan tienen agua y la desperdician, ¿no? Entonces, hay alguna gente que dice, oye, yo pago subsidio, pero sin embargo ellos que tienen agua no lo utilizan apropiadamente. Yo me limito, regulo mi abastecimiento, tengo mi tanque de almacenamiento para no tener que depender del sistema, y en cambio hay zonas. Entonces eso es lo que el Ministerio de Vivienda, a través de la legislación nueva, está pudiendo permitir que haya un subsidio inteligente, ¿no? Que ese subsidio vaya directamente hacia las zonas que no tienen, y que no sea un subsidio cruzado, porque en ese subsidio cruzado también se beneficia a gente que podría pagar. Ahora, también hablemos de los temas de las conexiones clandestinas y de los robos. ¿Cuánto se pierde de agua por...? Sí, o sea, nosotros tenemos el 56% de agua no facturada. O sea, tenemos más del 50% de agua que no se factura. ¿Y eso por qué? Porque hay una serie de conexiones clandestinas, conexiones ilegales. Hay urbanizaciones enteras que todavía no han sido reseccionadas por la EPS Grau, y sin embargo vienen usufructando el servicio, ¿no? Hemos iniciado por eso una campaña agresiva y hemos empezado por las zonas residenciales, donde hemos detectado conexiones clandestinas. ¿En urbanizaciones? En urbanizaciones, en zonas residenciales, en los ejidos hemos encontrado varias conexiones clandestinas, y gente que tiene
conexión de 4 o 5 años y nunca ha pagado un sol de agua, ¿no? ¿Qué otras urbanizaciones ha...? Bueno, hay en diferentes sitios, estamos trabajando y estamos incidiendo sobre todo en las zonas residenciales para que se pongan al orden, ¿no? Hay inmobiliarias que ya se están poniendo, están entregando los proyectos y estamos en condiciones de entrar a facturar a toda la población. Hablando del tema de inmobiliarias, que es un tema que forma parte, yo creo, del problema del desabastecimiento que actualmente estamos viviendo, porque el crecimiento poblacional es una causa, ingeniero, de esta crisis que estamos viviendo, ¿no? Hay muchas inmobiliarias, y esto es de conocimiento público, local, porque ha salido varias denuncias en diferentes medios de comunicación, de los portales, por ejemplo, Rinconada, ¿no? El tema de Parque de Piura, el tema de la inmobiliaria de DH ¿no? De Oasis. ¿Qué ha pasado con esas inmobiliarias que inicialmente solicitaron factibilidades? La EPC Grau se las denegó, pero luego, de manera sospechosa, terminaron con factibilidades y conectándose a una red que ya estaba colapsada. Sí, bueno, yo en principio no creo que las inmobiliarias sean las causantes del problema. ¿Por qué? Porque si dejamos crecer desordenadamente las ciudades, la población que crece desordenadamente se conecta al sistema y se conecta de manera desordenada y hay más pérdidas. Lo que ha pasado aquí es que nosotros teníamos una producción de agua X en un determinado año y las inmobiliarias requerían una dotación de agua. Y por eso es que se les exigía que tengan su propia fuente, ¿no? Se les exigió en su momento, pero como usted dice, posteriormente se cedió ante las inmobiliarias y se les dio conexiones, entre comillas, provisionales, ¿no? Temporales. Temporales que después se han generado ya en permanentes, ¿no? Entonces, y justamente ese es el otro problema que estamos afrontando, que hemos encontrado, y estamos tratando de regularizar y de legalizar a esas inmobiliarias, ¿no? Porque la inmobiliaria de alguna manera ayuda a mejorar el ordenamiento de la ciudad, que se crece ordenado, se sabe, se tiene con certeza dónde se conectaron, cómo se conectaron. En cambio, cuando crecen desordenados, los asentamientos humanos no sabes dónde se conectan, ¿no? Pero, ingeniero, ¿no cree que se les dice a las inmobiliarias, señor, usted está haciendo una inversión millonaria acá, efectivamente, tiene dinero, haga su pozo subterráneo, pero ellos por ahorrarse ese dinero, como estamos en el Perú, bueno, a partir de que estamos nosotros acá como TAS, desde el 1 de agosto acá, todas las factibilidades de servicio de agua potable alcantarillado están supeditadas la mayoría a que tengan su fuente propia, porque no tenemos de dónde darles agua, ¿no? o sea, no han entregado ustedes ninguna factibilidad provisional, ¿no? Les están exigiendo que Exigiendo tengan que su tenga fuente su fuente propia. propia, que perfore su pozo, que construya un reservorio para traer de otra zona y almacenar y poder distribuir, ¿no? E inclusive hemos promovido que dos o tres urbanizadoras se asocien para que presenten un proyecto más grande, porque tampoco para cada urbanización no podemos tener un pozo para cada urbanización, sino Claro. Imagínate la cantidad de pozos que tendríamos y la cantidad de gente que necesitaríamos para operar ese pozo. Y eso encarece el servicio. Sí. En cambio, si tú logras que se agrupen y se hace una obra más grande, pues tienes un solo centro de producción. Qué bueno. ¿Cuáles son esas inmobiliarias que están? Bueno, por ejemplo, una de las que está trabajando este tema son los de la inmobiliaria esta que... ¿Galilea? Galilea, ¿no? Que está trabajando con otra, creo que con los portales, tienen un proyecto en la carretera, en el anillo vial, y ellos están haciendo un proyecto para mejorar la planta de tratamiento de desagües, por ejemplo, del Huevín, ¿no? Entonces ellos están planteando un proyecto más grande, que lógicamente les va a beneficiar a ellos, pero también va a mejorar el sistema. Y no vamos a tener atomizado todo el sistema, ¿no? Qué bueno. Ingeniero, usted también ha estado al frente del proyecto hidroenergético Alto Piura, un proyecto que es muy anhelado por los piuranos. Y en ese sentido yo le quiero preguntar, porque también este proyecto contempla la construcción de reservorios. ¿En cuánto ayudaría que se ejecute el proyecto Alto Piura? Sí. En todas sus 4 fases, obviamente. Bueno, con la experiencia vivida en el Alto Piura, que está dividido en cuatro etapas, ¿no? La primera etapa era la construcción del túnel y una presa en Tronera,
de tal manera que se traiga el agua hacia este lado de la cordillera, ¿no? Ese proyecto está paralizado. Durante la gestión nuestra se avanzó más de 2 kilómetros de túnel en año y medio. Si seguíamos a ese ritmo, lo terminábamos en los 5 años que tiene de plazo la ejecución de esa obra. Sin embargo, por cuestiones ajenas al proyecto, porque las constructoras abandonaron la obra. Esa fue Astaldi, ¿no? Sí, Obrainsa Astaldi. Y de ahí se quedó paralizado, ¿no? Pero es necesario también trabajar el tema del cuarto componente, que es las represas en el Alto Piura. Y por eso es que nosotros dejamos, por ejemplo, el perfil de preinversión de la presa de Bigote. Dejamos ya listo el perfil de preinversión. Y se logró declarar de necesidad y utilidad pública la ejecución del cuarto componente, que comprende 4 reservorios que inicialmente se habían desestimado. Estos 4 reservorios sumados entre los 4, tenemos alrededor de medio millón, 500 millones de metros cúbicos, lo cual permitiría almacenar agua durante las épocas de lluvia y tener riego permanente todo el Alto Piura, ¿no? Toda la zona del Alto Piura. Entonces, imagínense, y esas 4 reservorios en esa época costaban alrededor de 800 millones de soles, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cuánto se ha invertido en descolmatar el río? Más de 300 millones. ¿Y cuánto con eso ya tuviéramos 2 represas? Entonces ayudaría a disminuir que haya los desbordes en el Bajo Piura y además almacenaría agua tanto para la agricultura como para la población. ¿Por qué creen que no se ejecuta? Bueno, es una decisión política. Yo creo que ojalá que el actual gobierno, según tengo entendido, el gobernador está atrás de la decisión del presidente para que se financie y se retome justamente la ejecución del cuarto componente, la ejecución de la presa Bigote y la presa La Maravilla, que son 2 presas importantes, y además la continuación del túnel del Alto Piura. ¿Cree que sea viable seguir invirtiendo en el componente 1 del túnel después de Camargo y Obrainsa? Bueno, desgraciadamente los proyectos de largo aliento tienen una serie de problemas, ¿no? Yo tuve la oportunidad de estar en el programa subsectorial de irrigaciones y habían alrededor de 80 reservorios abandonados, ¿no? Y justamente, ¿por qué? Porque falta una decisión política de continuar, ¿no? Y yo creo que si aquí ya se ha invertido alrededor de 500 millones de soles en ejecutar parte del túnel, no podríamos, somos un país pobre que no podíamos darnos el lujo de votar esa inversión. Entonces yo creo que hay que continuar. Hablemos de Poechos, ingeniero, se declaró de necesidad pública Poechos, aunque algunos especialistas consideran que es un poco arriesgado esta desformatación, ¿no? ¿Qué opina usted? Bueno, en realidad lo que asusta es el nombre de descolmatación del reservorio de Poechos. Pero de acuerdo a lo que hemos estado trabajando con la gente del Chirapiura y con la participación de algunos congresistas, de lo que se trata no es de descolmatar solamente la presa, sino que este es un proyecto, o sea, como dicen los especialistas, porque yo no soy especialista, dicen, no podemos descolmatar la presa en mojado, tenemos que secar la presa. Pero para secar la presa tenemos que tener una presa alterna para almacenar el agua durante el agua que venga en las avenidas, almacenarla y poder regular para el riego y también para la población. Entonces, una vez que se tenga un reservorio satélite, o como se quiera llamar, ya podrías empezar a secar el reservorio y ir descolmatando. Ahora, también hemos escuchado que en los sedimentos de la presa existe minerales, ¿no? Entonces, ahí habría un doble beneficio, porque tú sacarías los minerales, extraes los minerales que hay, y esa tierra que sobra, ese sedimento, tiene alto contenido de elementos orgánicos. O sea, esa tierra también serviría para mejorar suelos. Entonces tendría otro beneficio adicional. Tendrías la descolmatación, tendrías la utilización de los minerales que puedan haber y todavía los residuos que se saquen después de sacar los minerales podría ser utilizado para mejorar suelos. Entonces, y además se lograría mejorar la capacidad de almacenamiento de la presa,
¿no? Y hacer las reparaciones que se tengan que hacer. Entonces, hay que recordar que la presa tiene más de 50 años. Efectivamente. No me quiero olvidar, ingeniero, de una pregunta que nos han hecho en el público desde Lobitos y Máncora. Me dice que en Lobitos por lo menos la gente no tiene agua por cañería desde hace 2 años. ¿Qué proyectos se están impulsando ahí? Y en Máncora también, porque hemos visto que este año hubo una crisis tremenda. Sí, bueno, con respecto a Lobitos, estamos trabajando con el alcalde un proyecto para rehabilitar el reservorio 3015 y hacer una nueva línea de conducción de agua desde el 3015 a Lobitos, directamente a Lobitos. El problema de Lobitos es que para llegar a Lobitos atraviesa todo Talara la línea y atraviesa todo el cono norte de Talara y todos esos asentamientos humanos, donde la mayoría son ilegales, se roban el agua y evitan que llegue el agua a Lobitos. Por eso nuestro planteamiento es mejorar el reservorio 3015 y hacer una línea directamente a Lobitos. Sin pasar por los sin pasar por los asentamientos humanos, directamente del 3015 que está en la carretera al Alto hasta Lobitos. Entonces, ese proyecto lo está trabajando ya la municipalidad. Nosotros hicimos los estudios de ingeniería básica y él, como la situación de la empresa no tenía para hacer los estudios definitivos, nos pidió el ceder la unidad ejecutora a la municipalidad y la municipalidad está trabajando. Ese es un proyecto que esperemos que se tenga pronto porque hay un ofrecimiento del Ministerio de financiarlo. Con vivienda. Del Ministerio de Vivienda, sí. Con respecto a órganos y Máncora, nosotros tuvimos una crisis porque falló nuestro pozo 9. El pozo 9 se pudo rehabilitar y se puso en operación. Ahora tenemos problemas con el pozo 6. El pozo 6 también ha disminuido su producción, ya estamos disponiendo que se hagan los trabajos de reparación de ese pozo para poder activarlo. Pero paralelamente a eso, nosotros hemos hecho una IOAR, una IOAR que va a permitir reemplazar 2 de los pozos que fueron siniestrados a través de los fenómenos del Niño fluviales, que es el pozo 7 y el 8, ¿no? 2 pozos y además rehabilitar un reservorio que también está destruido, que nos va a permitir mejorar el abastecimiento y poder llegar a producir los niveles que necesita actualmente la población. Ese IOAR ya cuenta inclusive con el visto bueno del Ministerio de Vivienda. Estamos a la espera de unas autorizaciones de NOSA y de LANA para poder ya presentar el proyecto completo y pueda ser financiado. Este proyecto cuesta 13 millones de soles. El reservorio más los 2 pozos. Tenemos la confianza de que este proyecto debe salir antes de fin de año. Y lo va a financiar el Ministerio de Vivienda. Y lo va a financiar el Ministerio de Vivienda. Sí, la EPS Grau no tiene los recursos. Entonces estamos haciendo la gestión con el ministerio, ya nos ha aceptado el viceministro, el nuevo ministro también ha aceptado el financiamiento y solamente está en manos de nosotros poder levantar las observaciones de LANA y de NOSA, que debe ser en la siguiente semana, y con eso ya estaríamos en condiciones de lograr el financiamiento. También está el financiamiento de la estación de bombeo del Cortijo, que también es un grave problema que tenemos en Castilla. Ya se tiene el financiamiento, son casi 5.700.000 soles que van a ser financiados por el Ministerio de Vivienda. Qué bueno, buenas noticias en todo caso para... Y además de eso, hay que recordar que el Programa Nacional de Saneamiento Urbano está desarrollando el proyecto integral para Máncora y órganos, que es un proyecto más ambicioso, con proyección a 20 años y que tiene en cuenta la población flotante, ¿no? Porque es la zona turística. Lo que nosotros estamos haciendo es tratando de reponer la capacidad de producción que teníamos hace 4 años atrás. Porque para ir concluyendo, ingeniero, estamos en un contexto de cambio climático, eso no hay que negarlo. Se están explorando nuevas formas o métodos para conseguir agua, como desalinización, por ejemplo, o captación de agua de lluvia. Bueno, la nueva ley de saneamiento permite que nosotros ya darle un valor comercial o un valor agregado al agua tratada, ¿no? Entonces, uno de los costos más altos que tiene la empresa es el tratamiento de los desagües. Y los desagües actualmente, después de nuestra planta, se entregan gratuitamente a los agricultores que se han posesionado alrededor de la planta. Sin embargo, con la nueva ley va a permitir que haya un valor comercial y podamos invertir más en mejorar la calidad del agua para poder ser reutilizada, ¿no? Entonces, por ahí hay una alternativa. La otra alternativa es que
el Ministerio de Vivienda a través de Proinversión está haciendo unos perfiles para determinar la posibilidad de en algunas localidades pequeñas implementar sistemas de tratamiento de agua desalinizada, ¿no? Y bueno, también la posibilidad que le hemos planteado a algunas inmobiliarias es el tratamiento de agua, del agua residual con plantas compactas, ¿no? Las plantas compactas van a dar un agua de mejor calidad que pueda ser reutilizado en el riego, por ejemplo, de parques y jardines. ¿Alguna inmobiliaria ya ha aceptado ese proyecto? Posiblemente Indupar. Estamos justamente conversando con Indupar para que haga el reuso de las aguas en el tratamiento de sus parques y jardines. Ingeniero, hemos hablado de varios temas, le agradezco bastante, pero me gustaría que le dé un mensaje a la población que siempre nos está consultando y preguntando cuándo tendremos una solución definitiva a esos temas graves de falta de agua potable, ¿no? Me gustaría que le dé un mensaje. Sí, bueno, como ya les dijimos, con más o menos en los próximos 36 meses tenemos en operación la planta de tratamiento de Curumuy con un nivel de producción el triple de lo que se tiene ahora, con lo cual vamos a poder mejorar notablemente. Sin embargo, venimos trabajando pequeños proyectos o IOR que nos permiten mejorar la operatividad de la planta. Hemos recibido casi 30 millones de soles de inversión por parte del Ministerio para comprar estaciones de bombeo de agua potable, para comprar estaciones de bombeo de desagües, lo cual va a disminuir los costos de producción, que son bastante altos, ¿no? Y eso va a poder permitir que nosotros podamos mejorar nuestra operatividad y también invertir lo que se va a dejar de gastar en mantenimiento, invertirlo en mejorar los sistemas, ¿no? Por ejemplo, mejorar algunas redes que nos hagan falta, insertar válvulas para nivelar presiones, ¿no? Entonces eso forma parte del programa de trabajo que estamos. Muy bien, ingeniero, le agradecemos muchísimo por su tiempo y por esta entrevista. Queridos seguidores de Norte Sostenible, ha sido una edición más de su programa Piura Sostenible. Hasta una próxima oportunidad. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales y este programa lo pueden volver a ver cuando quieran en Facebook Live y en TikTok. Muy amable, buenos días, muchas gracias. Muchas gracias.